Bueno chicos, ¿qué tal? Esta va a ser la clase de física para los alumnos del colegio SER. El tema que vamos a tocar en esta ocasión va a ser cinemática unidimensional, ¿no? Eh, Esta es la parte principal o fundamental por donde se comienza el estudio de la cinemática, ¿no? Después vamos a ver que existe cinemática en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y hasta ahí al menos podemos nosotros tocar el tema, ¿no? Ahora, hay que comenzar por entender lo que significa cada una de estas dos palabras, ¿no? O sea, por la definición en sí. ¿Qué es la cinemática unidimensional? Bueno, ahí podemos observar, bueno, a ver, acá la palabra cinemática y acá unidimensional, ¿no? Y usando la definición de cada una, podemos encontrar la definición general de cinemática unidimensional. Entonces, cinemática es el estudio del movimiento, ¿ok? Puramente el estudio del movimiento. Y unidimensional significa que lo vamos a estudiar en un solo eje coordenado, ¿no? En una sola dimensión. Tal vez ustedes en primaria han visto, o en secundaria han visto esto de acá, ¿no? X, X, Y, ¿no? Bueno, este es el sistema coordenado, ¿no? Donde acá tenemos una coordenada y acá tenemos otra coordenada. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar este sistema coordenado, pero simplemente vamos a usar la coordenada en X, ¿no? O dicho de otra forma, acá lo he expresado de otra manera más sencilla, dicho de otra forma, el movimiento cinemático unidimensional es aquel movimiento que solo nos permite avanzar de adelante hacia atrás, ¿no? O hacia adelante o se puede avanzar hacia atrás, ¿no? Ahora, para verlo mejor graficado y no solo en palabras, vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, este auto, ¿no? Que vamos a ver los tipos de móviles, ¿no? A los cuerpos, como los autos, bicicletas, trenes, que nosotros utilizamos para hacer el análisis de la cinemática unidimensional, lo llamamos móviles, ¿no? Entonces, este auto, si nosotros analizamos un movimiento de este auto vendría a ser lo que se conoce como móvil, ¿no? Es el móvil. ¿Ok? Ahora acá vemos un ejemplo de cinemática unidimensional, ¿no? Este de acá, bueno, vamos a poner acá. Acá, como podemos observar, este es el eje, ¿no? El eje X. Le vamos a poner. A ver, lo vamos a dejar así como eje X. Ponemos que se vea mejor. Eje X, ahí está, chévere. Ahora, para ver lo que nosotros queremos representar y lo que vamos a estudiar en sí, vamos a imaginar que en primer lugar tenemos esta pelota en esta posición, ¿no? Entonces a esto se le conoce como la posición inicial. Imaginemos que la pelota está ahí, en esa posición inicial, ¿no? Acá está quieta la pelota, en una posición inicial. Esa posición inicial tiene una velocidad de cero, ¿no? ¿Por qué la velocidad de la pelota es cero? Porque no se está moviendo en ningún lado, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo la pelota la empujo hacia la derecha? Entonces, si yo a la pelota la empujo hacia la derecha, va a obtener una cierta velocidad, ¿no? Una velocidad y va a viajar hacia la derecha, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Entonces, cuando la pelota avanza hacia la derecha, ¿no? Cuando la empujamos para ese lado, podemos decir que la pelota está avanzando, o bien podemos decir que la pelota va hacia adelante, ¿no? O simplemente en algunos ejercicios que van a ver se le llama o se le dice que el objeto está de ida, ¿no? Nosotros acá estamos generalizando el móvil, este de acá, esta pelotita de acá, como hemos visto, es el que se le conoce como móvil, ¿no? Entonces nosotros acá estamos generalizando el movimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos nuestra esfera en una posición inicial con velocidad cero y le hemos lanzado hacia la derecha.
lo que ha hecho que obtenga una cierta velocidad con una dirección. Esta es la dirección de la velocidad, ahí la podemos ver, la velocidad y su dirección, ¿no? Hacia la derecha, y acá podemos ver algunos de los términos que se usan para indicarnos el movimiento, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Estos tres son los más comunes que encontramos en los ejercicios, que nos indica que el móvil se está yendo hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si el móvil está en posición inicial con velocidad 0, pero lo empujamos hacia la izquierda? Bueno, va a pasar algo muy similar. El móvil va a ganar una velocidad, pero esta velocidad va a ser negativa. Por eso ven acá, por eso podemos observar aquí que posee un signo, ¿no? Ese signo negativo nos indica que la velocidad está yendo hacia bueno, es una velocidad negativa y el objeto está que se mueve hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia la izquierda. Ok, hacia la izquierda. Entonces, cuando el objeto se mueve hacia la izquierda o el móvil se está moviendo a la izquierda, los términos más comunes para representar ese movimiento son estos tres de acá que se los estoy poniendo, ¿no? Algunas veces te sale el objeto, en los ejercicios te viene el objeto se encuentra en retroceso, ¿no? O el auto está yendo hacia atrás, ¿no? O la persona está de regreso, ¿no? Entonces esos tres términos me están indicando que el movimiento va a ser hacia la izquierda, ¿ok? Entonces acá, para hacer un resumen de cuentas, analizar la cinemática unidimensional va a significar analizar el movimiento de un objeto o de un móvil en un eje, ¿no? Acá está la palabra, en un eje, ¿no? Este eje es el eje X, ¿ok? El eje X. Entonces, en este movimiento lo único que nos va a poder, como vimos en la diapositiva anterior, que decía, solo nos permite avanzar hacia adelante o avanzar hacia atrás. Y acá podemos ver un ejemplo claro donde el objeto está avanzando hacia adelante y acá un objeto claro donde el objeto está avanzando hacia atrás, ¿no? Ahora acá podemos ver una representación gráfica, ¿no? Y vamos a ver que acá están las variables también, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la variable tiempo, la variable velocidad, la variable aceleración y la variable posición, ¿no? Entonces, como pueden observar, el objeto está que se mueve en una dirección, está que se mueve, o bueno, los dos objetos, el bus y el carro, están que se mueven en esta dirección, ¿no? Eso significa que es un movimiento cinemático unidimensional, ¿no? Acá dice sentido del movimiento, ¿ven? Y acá observan esta flecha, significa que el sentido es hacia allá. Ahora, en el movimiento unidimensional dijimos que puede ser hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, en este caso, el movimiento podría ser hacia acá o hacia... Bueno, esta flecha está mal. Hacia atrás, ¿no? Un movimiento unidimensional sería hacia adelante o hacia atrás. Ok, acá lo podemos ver en el ejemplo. El auto comienza acá, después se va moviendo siempre en línea recta, ¿no? Siempre va yendo en línea recta. Y el bus de igual manera, siempre va avanzando simplemente en línea recta. Ahora, podemos observar aquí algunos elementos, ¿no? Nosotros conocemos o tenemos una noción de lo que es velocidad, ¿no? Acá podemos ver la V que está representando a la velocidad. Acá, por ejemplo, también podemos observar la A, que representa la aceleración, que eso lo vamos a ver en el tema de MRUV. Después lo vamos a ver, ¿no? La aceleración normalmente se lo conoce como la variación de la velocidad en un determinado lapso de tiempo, ¿no? Y el tiempo mismo, ¿no? que nos determina el momento en que se realiza la acción, ¿no? Es el tiempo, y la posición, que nos indica el lugar, ¿no? El lugar que ocupamos. O sea, ok, cada uno de estos términos no se compliquen, lo vamos a ver en su momento, después de explicar la división de la cinemática unidimensional, ¿no? Porque la cinemática unidimensional lo podemos estudiar de dos formas. Lo podemos estudiar como MRU y la podemos estudiar como MRUV.
¿Okay? ¿Qué significa MRU? MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? M de movimiento, R de rectilíneo y U de uniforme. Un MRU es un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento significa que el auto va a contar con una cierta velocidad, ¿no? Rectilíneo significa que vamos a avanzar en una sola dirección, ¿no? O en un solo eje. Entonces, rectilíneo significa, en otras palabras, eso. Y uniforme significa que la velocidad no va a variar, no va a cambiar. La velocidad va a ser constante, como lo podemos leer aquí. La velocidad es constante. Entonces, en el MRU, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad del objeto es constante. ¿Qué significa que el objeto tenga velocidad constante y que no va a acelerar? Que la aceleración va a ser igual a cero. Estos dos de acá, este término y este término de acá, son muy importantes. Estos dos de acá, este y este. En un MRU, lo principal que se cumple, lo fundamental es que la velocidad es constante y que la aceleración del objeto es cero, ¿no? Ya que la velocidad no varía, entonces no hay aceleración. ¿Ok? Ahora podemos, por ejemplo, ver en este gráfico de acá, vemos a la misma pelotita, a la pelotita 1, la vemos pero en diferentes posiciones, ¿no? En diferentes tiempos. ¿Okay? Acá está en un tiempo 1 y acá se encuentra en un tiempo 2. Entonces vemos que la pelotita ha cambiado de posición. Primero estaba en la posición x1 y ahora se encuentra en la posición x2, ¿no? La pelotita, en otras palabras, dicho de una forma más sencilla, ha avanzado, ¿no? Pero ¿qué pasa con la velocidad? En el punto 1 la velocidad es de 2 metros por segundo. Y en el punto 2 la velocidad, ¿cuánto es? También es 2 metros por segundo. ¿Ve? Entonces, ¿qué podemos decir de las velocidades? ¿Que han cambiado? No, las velocidades se han mantenido como constantes. Acá está, constantes. ¿Y eso que las velocidades se mantengan constantes, qué significa? Eso me da a entender que la aceleración es igual a cero. ¿Ok? Entonces, para repasar, en un movimiento rectilíneo, movimiento que hay velocidad rectilíneo, que es unidimensional, o sea que es en línea recta, por eso dice rectilíneo, y uniforme significa que la velocidad es constante. ¿Ok? ¿Qué pasa? En un MRU la velocidad es constante y la aceleración es igual a cero. Bacán. Ahora, ¿cuál es la diferencia del MRU con el MRV? MRUV, ¿no? Bueno, el MRUV significa movimiento, o sea que existe una velocidad rectilíneo que se va en línea recta, como podemos ver acá, el eje, ¿no? O sea que pertenece a un solo eje. Ese sería el eje, ¿verdad? El eje X, ¿no? Por eso este se le llama un X1 y este se le llama un X2, ¿no? Eje. Entonces es un movimiento rectilíneo que se hace en una sola recta, uniformemente variado. Estos dos encierran una sola, es como si tuvieran una sola definición, ¿no? Estas dos palabras se unen y generan una definición. Uniformemente variado. ¿Qué significa uniformemente variado? Que la aceleración ya no es igual a cero, pero esta aceleración va a tener que ser constante, ¿no? Entonces, uniformemente variado, ¿qué significa? Uniformemente variado, que significa que existe una aceleración y esta es constante, ¿ok? Una aceleración constante. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una aceleración? Bueno, vamos a verlo en el siguiente ejercicio, ¿no? Acá lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Acá está la pelotita número 1, ¿ok? Acá está en la posición x1, igual que en el ejemplo anterior, acá está en la posición x2. Entonces la pelotita se ha trasladado del punto x1 hacia el lugar x2, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el punto x1 la velocidad de la pelotita era de 2 metros por segundo y la velocidad en el punto 2
es de 4 metros por segundo. Entonces, ¿qué ha pasado con la velocidad? La velocidad ha variado, ¿no? Ha cambiado. Por eso se le llama a la velocidad, en este caso es variable. ¿Ven? La velocidad es variable, o sea, la velocidad va a cambiar, no se va a mantener la misma velocidad. Ahora, la aceleración sí que va a ser constante, o sea, sí va a existir una aceleración, ¿no? Porque basta que las velocidades cambien en diferentes posiciones para decir que existe una aceleración. Bueno, hay que regresar al ejemplo anterior, por ejemplo, y vimos que las velocidades eran iguales. Entonces, como las velocidades son iguales, no existe aceleración. La aceleración es igual a 0. ¿Ven? En cambio, acá podemos ver que las velocidades son distintas. Entonces, al tener velocidades distintas, va a existir lo que se conoce como aceleración. ¿Y qué es la aceleración? A grosso modo, la aceleración es la variación de la velocidad en un determinado lapso de tiempo, ¿no? Que lo vamos a ver más a fondo en las próximas diapositivas, pero ahora mismo solo nos vamos a encerrar a estudiar, al menos esta clase, el MRU, ¿ok? Entonces, el MRU es lo que vamos a estudiar hoy día. Movimiento indica velocidad rectilíneo que se mueve a través de una sola recta, y uniforme, o sea, velocidad constante. ¿Ok? MRU significa velocidad constante. Siempre que escuchen MRU, es el movimiento de un cuerpo a línea recta con velocidad constante. ¿Ven? Sencillo. Significa que aceleración es igual a 0. ¿Ok? Ahora, MRUV, movimiento, o sea que existe velocidad rectilíneo sobre una recta igual, pero uniformemente variado, ¿no? Por eso la U junto a la V. Uniformemente variado, que indica que las velocidades cambian, o sea que existe una aceleración, ¿ok? Y que esta aceleración es constante, acuérdense de eso. En el MRUV la aceleración es constante, ¿ok? Lo que varía en el MRV son las velocidades, ¿ok? Entonces, la diferencia, a grosso modo, del MRU es que las velocidades son constantes y que en el MRUV las velocidades son distintas, ¿ok? Entonces nosotros ahorita nos vamos a plantear estudiar simplemente MRU. Ahora, elementos que existen en un MRU. Bueno, vamos a estudiar algunos elementos como la posición, la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿ok? Ahora, vamos a cambiar de color para poder hacer esto mejor. Hay que poner, ¿qué color ponemos? Celeste, ahí ese color. Mejor un celeste, a ver. Sí, mejor. Listo, entonces, ¿qué nos indica la posición? Bueno, la posición se representa con un símbolo que es el X, ¿no? Se representa con una X. ¿Por qué se representa con una X? Porque estamos trabajando, ¿se acuerdan que les dije que ustedes trabajaban el plano cartesiano tal vez en su colegio, ¿sí? A ver, el plano cartesiano en su colegio tal vez lo han visto así, donde acá está el X y acá está el valor del Y, ¿no? Entonces nosotros simplemente vamos a tomar el valor del X, ¿no? Vamos a movernos en esta recta, ¿ok? Por eso se le conoce como cinemática unidimensional. Entonces, la posición se representa con el símbolo X. ¿Y qué representa? La ubicación en el eje X, ¿no? La posición no representa la ubicación en el eje X. Ahora, la posición tiene una unidad de medida, ¿no? La posición se encuentra en las unidades de metros, puede estar en kilómetros o puede estar en centímetros. Puede estar en otras unidades como pulgadas, yardas, ¿no? Pies y demás, pero nosotros al usar el sistema internacional
mayormente vamos a ver metros, kilómetros y centímetros, ¿no? Lo común. El otro es el sistema británico. Ahora, este de acá es el eje X, ¿no? Y para el ejemplo, para que sea didáctico, yo he puesto 3 esferas, ¿no? He puesto la esfera 1, la esfera 2 y la esfera 3, ¿no? Pero para no enumerarlas, yo les he puesto con colores. Ahí está la verde, la roja y la amarilla, ¿no? Entonces, la posición, hemos dicho que se representa con el X, ¿no? Entonces yo acá he colocado las posiciones de cada una de estas esferas, ¿no? Acá, como ven, he podido enumerar la recta, ¿no? La recta numérica, porque esto es una recta numérica, ¿no? Acá está el 0, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, por acá tal vez va a estar el 4, el 5, el 6, así, si siguiera la recta, ¿no? Y para el lado izquierdo, como naturalmente es, acá están los números negativos, ¿no? El -1, el -2, el -3, por acá aparece el -4 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la posición de la pelotita roja? Bueno, la posición de la pelotita roja, ¿cómo lo podríamos nosotros describir? Bueno, la posición, nosotros hemos dicho que se utiliza el símbolo de X, ¿no? Entonces hemos puesto X de R, o sea, X de la pelotita roja, y su posición de la pelotita roja, ¿qué está? 0. Entonces la posición de la pelotita roja es igual a 0, ¿no? Ya encontramos su posición. Ahora la posición de la pelota amarilla. El X, o sea, la posición de la pelota amarilla es igual a 3. ¿Está bien? A ver, vamos a corroborar. Acá está la pelota amarilla. Su posición es... Exacto, la posición de la pelota amarilla es 3, ¿no? Entonces, X de la pelota amarilla, o sea, la posición de la pelota amarilla es igual a 3. Está correcto. Y ahora vamos a ver la de la pelotita verde, ¿no? Acá está la pelotita verde. Acá me dice que la posición de la pelota verde, el X de la pelota verde, es igual a -2. Vamos a comprobarlo, ¿no? Acá está. -2. ¿Es exacto? Sí, entonces están correctas. ¿Ok? Bacán, chévere. Ahora vamos a ver el tema de lo que es la distancia, ¿no? La distancia es más sencilla que la posición. Entendiendo lo que es posición, nosotros podemos entender lo que es distancia. Ahora, la distancia se representa con la letra D, ¿ok? Y lo que nos quiere representar es el espacio que hay entre dos posiciones, ¿no? Entre dos de estas, entre dos X. Ahora, la distancia también está representada en metros, en kilómetros, en centímetros, ¿ok? Tiene las mismas unidades que la posición. Ahora, la distancia se va a representar de esta forma, ¿no? Se va a representar como la diferencia, ¿no? La resta o diferencia entre la posición final y la posición inicial, ¿no? Acá se puede observar que el D es igual a... Ok, a ver, acá podemos observar la distancia, su fórmula, ¿ok? ¿Cómo podemos obtener la distancia de un punto a otro punto? Bueno, la distancia entre dos puntos, ¿no? Es hallado restando la posición final menos la posición inicial. Acá podemos ver la fórmula, ¿no? Distancia es igual a posición final menos posición inicial. Ahora, para dar un ejemplo, tenemos este ejercicio de acá, que nos dicen hallar la distancia entre la bola verde y la bola amarilla, ¿no? La bola verde lo tomamos como si fuera la posición inicial, porque es la primera nombrada, ¿no? Hallar la distancia entre la bola verde, esa es la posición inicial, y la bola amarilla, que es la segunda nombrada, entonces es la posición final.
Entonces la distancia no es más que la distancia entre la posición final menos la posición inicial. O sea, la posición de la bola amarilla, ¿no? La posición final, acá está, posición final, o sea, la posición de la bola amarilla menos la posición inicial, ¿no? Que la posición inicial es la posición de la bola verde, ¿no? Y acá lo tenemos representado, ¿no? La distancia es igual a la posición de la bola amarilla menos la posición de la bola verde. Ahora, la posición de la bola amarilla es 3 y la posición de la bola verde es menos 2. Entonces tenemos que la distancia entre la bola verde y la bola amarilla sería 3 menos menos 2, ¿no? Menos con menos, esto por signos, menos con menos da más, ¿verdad? Entonces sería 3 más 2 igual a 5. Entonces la distancia entre la bola 2, entre la bola verde y la bola amarilla serían 5 metros, ¿no? Podemos ponerlo en metros. Entonces vamos a corroborar que sean 5 metros, ¿no? Entonces, ¿dónde está la bola verde en el dibujo? Acá está la bola verde. Y la bola amarilla, acá. Entonces vamos a contar, ¿no? En el dibujo, a ver si está bien nuestro cálculo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces está más que correcto, ¿no? Entonces así podemos hallar, muchachones, la distancia. ¿Ok? Y por último vamos a ver lo que es la velocidad y el tiempo. ¿Ok? La velocidad se representa con la letra V. ¿Ok? Y la velocidad lo que nos quiere representar es la distancia recorrida en un determinado tiempo, ¿no? La velocidad, en otras palabras, es la distancia recorrida en un determinado tiempo. Ahora, la fórmula para hallar la velocidad se encuentra acá, ¿no? Velocidad es igual a distancia dividida entre variación de tiempo, o se le puede llamar tiempo, cualquiera de estos dos. Esta es la forma más sencilla de usar la fórmula, esta de acá. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿no? Y la más completa de todas sería esta de acá, ¿no? Esta es la fórmula de la velocidad. Posición inicial, bueno, posición final, vamos a ponerlo acá. Posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Que para esto también vamos a tener que tomar en cuenta lo que es el tiempo, ¿no? Lo vamos a explicar acá brevemente. El tiempo se representa por una letra T, ¿no? ¿Y qué quiere representar el tiempo? El tiempo representa el momento en que se analiza el móvil, ¿no? El móvil se puede analizar en un tiempo 1, se puede analizar en un tiempo 2, se puede analizar en un tiempo 3, ¿ok? Entonces, en otras palabras, a grosso modo, el tiempo es o representa el momento en que se analiza el móvil, ¿no? Y este puede estar en segundos, puede estar en horas, puede estar en días, ¿no? Y así sucesivamente. Pueden tener un montón de unidades, ¿ok? Normalmente nosotros vamos a trabajar o en segundos o en horas, ¿no? Ahora, acá podemos ver un ejemplo para entender bien lo que es velocidad y lo que es tiempo, ¿no? Este es un ejemplo para los dos. Entonces vemos el mismo móvil a la misma pelotita en un tiempo 1 y en una posición 1, ¿ok? Y después lo vamos a ver en un tiempo 2 y en una posición 2. ¿Observan? La pelotita. ¿Qué ha hecho la pelotita? Ha avanzado, ¿no? Ha ido desde el punto 1 hasta el punto número 2. ¿Ok? Ahora, lo que se encuentra en el primer punto se le va a llamar como posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? 2 metros, la posición inicial. ¿Ok? En este punto, en la posición inicial, ¿cuál es el tiempo inicial? Ah, bueno, el tiempo inicial es 1 segundo. ¿Ok? Entonces yo acá tengo ya que mi posición inicial y mi tiempo inicial. Y en el punto 2, la bolita se encuentra en una posición también, observen. Está en una posición 2, ¿verdad? En una posición F, que significa posición final, ¿no? Entonces la posición final de esa bolita, ¿cuál es? 6 metros. Ok, ¿no?
Entonces, ¿cuánto se ha desplazado la bolita? Si antes estaba en 2 metros y ahora está en 6 metros. Ah, bueno, profe, usted me ha dicho que la distancia o desplazamiento es igual a ¿qué? A la posición final, 6 menos la posición inicial, menos 2. Entonces, ¿cuánto es la distancia que se ha desplazado? Ah, se ha desplazado 4 metros, ¿verdad? Sencillo. Ok, entonces, para hallar la velocidad del móvil con estos 4 datos que me dan, simplemente tendría que meterlo a mi fórmula de acá, esta fórmula de acá, ¿no? La fórmula me dice que la velocidad es igual a que a la posición final menos la posición inicial, todo esto dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora vamos a ver, la posición final sería 6 metros, acá le hemos reemplazado. La posición inicial en el punto 1 es 2 metros, acá también le hemos reemplazado. El tiempo final sería 3 metros, lo hemos reemplazado acá. Y el tiempo inicial sería, bueno, el tiempo final sería 3 segundos, disculpen. Ya estaba yo en metros, el tiempo final es 3 segundos. Y lo hemos puesto acá. Y el tiempo inicial vendría a ser 1 segundo, que lo hemos puesto acá, lo hemos colocado en esta posición, ¿verdad? Entonces, esta fórmula ya la hemos vuelto a reescribir acá, ¿no? Con los valores exactos. Entonces, simplemente hemos hecho una resta arriba, 6 menos 2 igual a 4. Y una resta acá abajo, que 3 menos 1 es igual a 2. Y hemos encontrado el resultado es 4 entre 2. Pero nosotros sabemos que 4 dividido entre 2 es igual a 2, ¿no? 2 que la velocidad se encuentra en qué unidades. La velocidad se puede encontrar en metros sobre segundo, en kilómetros por hora, que normalmente cuando vas en un carro tú observas este de acá, ¿verdad? Kilómetros por hora, metros sobre segundo, kilómetros por segundo y metros por hora también, ¿no? Pero los más comunes son estos dos de acá, miren chicos. Metros sobre segundo y kilómetros por hora, ¿ok? Ahora, yo le he puesto metros sobre segundo, entonces mi velocidad es 2 metros sobre segundo, ¿no? Porque 4 entre 2 es igual a 2. ¿Y por qué profe pone metros sobre segundo? ¿De dónde sabe que es metros sobre segundo? Ah, porque mi posición está en ¿qué? En metros, ¿observan? Las dos posiciones tienen que encontrar en metros. ¿Y mi tiempo en qué se encuentra? En segundos, ¿no? Mi tiempo se encuentra en segundos. Entonces, si mis posiciones se encuentran en metros, mi velocidad va a también tener símbolo de metros. Y si mi tiempo se encuentra en segundos, mi velocidad va a tener el símbolo de segundos. ¿Observan? ¿Qué hubiera pasado si estos hubieran estado en kilómetros? ¿No? En vez de metros hubieran sido kilómetros, ¿no? Ah, profe, entonces esto no sería 2 metros sobre segundo, sería 2 kilómetros sobre... ¿El tiempo ha cambiado? No, sigue siendo segundo. El tiempo 1 es segundo, el tiempo 2 segundo, entonces sería 2 kilómetros sobre segundo. ¿Ok? Pero ¿qué hubiera pasado si ya no fueran segundos? Si acá me dieran tiempo 1 hora y acá tiempo 3 horas. Ah, profe, entonces, si a mí me dicen que la posición se encuentra en kilómetros y el tiempo se encuentra en horas, entonces ya no serían 2 metros sobre segundo, serían 2 kilómetros sobre horas. Chévere, ¿ves? Así se trabaja. Espero que haya estado entendible. Ya para la siguiente clase vamos a hacer full ejercicios. Vamos a estar resolviendo ejercicios y les vamos a dejar ejercicios. Ejercicios como este. Pueden ver que esto es una demostración de un ejercicio. Para que no crean que es difícil o distinto de lo que yo les estoy enseñando. Este es un ejercicio más o menos con nivel, ya con nivel. Nosotros vamos a empezar desde el básico, después vamos a avanzar un poquito más hasta darles un buen nivel. Y como pueden ver, aquí están los términos que les he explicado.
tiempo, posición, velocidad, tiempo, posición, velocidad, y lo que te piden es tiempo y posición, ¿no? Ya yo les voy a enseñar cómo se va analizando, cómo se va resolviendo, cómo se va razonando estos ejercicios. No son nada complicados, simplemente es aplicar bien la fórmula y entender bien el desplazamiento. Miren, acá está la línea, sigue estando la línea, ¿ve? Eso significa que el movimiento es unidireccional. Ahora, como existe tiempo, posición y velocidad, esto de acá puede ser llamado un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque las velocidades no cambian, ¿no? Tú me dirías, ah, profe, pero mira, acá es 14 y acá es 5, sí cambian, ¿cómo que no cambia? Bueno, muchachón, para darte más o menos a entender esto, al menos en esta clase, y explicártelo en la próxima, esta velocidad le corresponde al ciclista y esta velocidad le corresponde al chico que está corriendo. Entonces son velocidades distintas porque les corresponden a móviles distintos, ¿no? Son dos distintos móviles y cada móvil tiene su velocidad constante. ¿Ok? No te rompas la cabeza. Eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios que vamos a resolver en la siguiente clase, ¿no? Y esto sería todo. Si hay alguna duda, sería bueno que lo escriban, que lo hagan saber o que lo revisen el video. Espero que haya estado entendible. Y hasta la siguiente clase, chicos. Hasta el siguiente sábado.